Vamos a grabar. Entonces, señoras y señores, muy buenos días para todos. Es un gusto nuevamente verlos acá desde las redes de Facebook en esta nueva versión de nuestras historias de Ultrafinca. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos el honor de tener al doctor Juan Rueda Gutiérrez. Él es uno de los jueces más importantes de por sí. Es actualmente el director del comité coordinador de la Asociación Nacional de Jueces de Ganado CEU. El doctor Juan Rueda, hagámosle una muy corta presentación en medio de todos esos pergaminos que tiene el doctor Juan. Él ha estudiado, hecho sus estudios de producción agropecuaria en la Universidad Católica Argentina. Todo el tema de investigación pues lo ha centrado en el tema de familias maternas de ganado Brahman. Perteneció también al Comité Técnico de Asojersey. Desde la fundación del mismo Comité Técnico ha pertenecido y pues pertenece, como lo decimos actualmente, al Comité Técnico de ASOCEU. Ha sido asesor oficial de muchas ganaderías, tal vez las más importantes del país, y también a nivel internacional. Ha trabajado también en otros países, ha estado en Panamá, ha trabajado también, ha hecho también asesorías en Ecuador, en República Dominicana, en Guatemala, y ni decir pues todo lo que tiene que ver respecto a las charlas y al tema de conferencias que ha dictado aquí en Colombia y a nivel internacional. Yo creo que sin tanto preámbulo, doctor Juan, de verdad que para el Comité de Ganaderos del Tolima es un honor poder tenerlo en este momento acá en las redes. Bienvenido, doctor Juan. Muchas gracias, muy agradecidos a ustedes, al Comité de Ganaderos del Tolima por invitarme a esta charla, al doctor Perdomo y a usted personalmente. Me siento muy halagado de esta invitación y pues, más o menos si quisiera lo que usted me comenta, es muy importante y creo que falta decirlo, digamos, la importancia tan grande que ha tenido la ganadería tolimense, la ganadería CEU en el Tolima, en el mejoramiento del ganado en general, del ganado en Colombia y diría en partes de Sudamérica. El trabajo que han hecho los empresarios ganaderos del Tolima desde la década del 40 ha sido fundamental. Si ustedes leen o observan la fundación de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado CEU, que es la asociación más grande del país de ganados de raza, o sea, para aproximadamente está registrando 45.000, 50.000 animales al año. Sus fundadores, básicamente, muchos de ellos fueron ganaderías del Tolima, como fue la ganadería Brujas, la ganadería Peñas Blancas, la Hacienda El Puente, el señor Francisco Pinzón, don Guillermo Vélez Pérez. Todas estas personas que nombro tenían sus ganaderías en el Tolima. Unos en el norte del Tolima, otros hacia el centro. Y fueron realmente muchos de ellos quienes impulsaron el mejoramiento de la ganadería, ¿no? Hoy en día para todos es un orgullo el CEU Brahman que se produce en Colombia. Muchísimos países quisieran poder llevar genética nuestra. Desgraciadamente por los protocolos no se ha logrado a muchos países llevar, pero es importante nombrar, en el año 70 se hizo una exportación de CEU Brahman a la Argentina, cuando Argentina era tal vez el segundo país mayor exportador del mundo de carne y era una potencia en cuanto a producción de ganado de carne. Se exportaron alrededor de 300 novillas y 40 toros. Y esta gente quedaron tremendamente, digamos, satisfechos, tanto que se trataron de hacer 2 o 3 exportaciones más y por problemas políticos y otra cosa no se pudieron llevar a cabo. Pero es importante comentar que esos 40 toros que se llevaron, todos eran de ganadería, criados en ganaderías del departamento del Tolima. Bueno, igualmente, sí. Nosotros este espacio que estamos desarrollando en conjunto pues, del Comité de Ganaderos del Tolima, tratamos de rescatar algo con lo que usted ha comenzado muy importante, y es precisamente toda esa historia que desconocemos, porque infortunadamente pues no son muchos libros tampoco los que relatan esa historia como lo está comentando. Hoy estamos transmitiendo precisamente desde la Hacienda Guacharacas al norte del Tolima, aprovechando la venida del doctor Juan como asesor de muchas de estas ganaderías muy importantes en el norte del Tolima. Usted ha nombrado una serie de personajes que, por supuesto, pues aquí para los ganaderos en el departamento del Tolima son muy importantes. La Hacienda El Puente, y obviamente nos van a faltar muchas más personas por nombrar. Pero remontémonos un poco a esa historia
o empecemos más bien desde la época, como dicen los de la Junta Directiva, cuando estaba usted muy chiquitico, cuando estaba usted muy pequeñito, esa historia de cómo llegó el tema de la ganadería. Teníamos nosotros el río Magdalena como nuestro gran afluente, teníamos el río Magdalena como nuestra gran autopista de comunicación con el norte, con los puertos de Cartagena, de Barranquilla. ¿Cómo entró? Vamos a hablar primero de ese tema genético, cómo mejoró el tema de la ganadería desde ese momento. Usted que conoce esa historia, relátenos un poco, por favor, doctor Juan, cómo fue esa entrada de esos animales desde el norte, de la costa, cómo llegaron a la costa y entraron al centro del país. Bueno, la gran mayoría de las grandes ganaderías, el volumen inmenso de ganado que había, pues estaban en las sabanas de Bolívar, estaban en la costa, ¿no? Muchos de estas, digamos, estos ganaderos que hemos nombrado, ellos importaron en la década del 40 y los 50 gran cantidad de reproductores, Cebú Brahman. La mayoría venían de Texas y de la Florida, algunos de Luisiana, y en el sur de los Estados Unidos. Pero la base de las vacadas eran ganados, digamos, que se habían, digamos, Origen Jesús del Río, una ganadería en Zambrano, Bolívar, que fue donde llegó el cebú a Colombia. Estos se cruzaron con los ganados criollos costeños y eran muchas de estas ganaderías, Peñas Blancas, Puente, del Santander, llevaron las hembras de estas vacas 3/4, 7/8, 5/8, las subieron por el río Magdalena en barcazas, y estos barcos llegaban, creo que era Puerto Líbano, a Puerto Salgar, donde desembarcaban. Hay unas fotos, hay un señor creador que tiene algunas fotos de esos ganados desembarcando en el río Magdalena, y estos ganados, digamos, fueron los que, digamos, ese tipo de vacas, las que multiplicaron, se cruzaron con estos toros americanos y empezaron a formarse las ganaderías colombianas. Esta es la base, básicamente, de estos ganados. Algunos de estas ganaderías también importaron hembras, ¿no? Pero básicamente fueron ganados que se traían de la costa en estas barcas. Tanto que hay un cuento, el fundador de Peñas Blancas, el doctor Guillermo Cárdenas, él básicamente compró su vacada, cebú, que era cruzada, 5/8, 7/8, cebú, la compra en Zambrano. Y hay un cuento de él era piloto, él tenía su avión en esa época, en la década del 50, 60, y no sé qué pasó, el avión le falló, o le acabó la gasolina, no sé, y había un barco ganadero y allá fue y aterrizó, en la mitad del río, no le pasó absolutamente nada. Sí, por estar comprando ganados, venía de comprar ganados en la costa. Sí, eso fue, este mismo señor Cárdenas, Guillermo Cárdenas, él fue la persona que consiguió en la Argentina, él tenía algunos vínculos con ganaderos argentinos, consiguió las personas en la Argentina, fue que los invitó a Colombia a que vinieran a ver el ganado cebú Brahman, y fueron quienes compraron ese ganado. Esa es la única exportación, digamos, que se ha hecho por medio de la Asociación Cebú de ganado cebú, que fue una exportación muy importante en el año 70, y fueron más de 300 hembras, cebú Brahman, y 40 toros. Bueno, entonces realmente, pues, eran todos tolimenses y eran de ganaderías del Tolima, y muchas partes de las novillas también eran también de ganaderías tolimenses. Ahora, si usted observa, si uno ve la historia de la ganadería en Colombia, miren, en una exposición, Girardot era muy importante, la feria de Girardot, porque se presentaban la mayoría de los ganados en esa época, digamos, las ganaderías que estaban impulsando el mejoramiento. Y hay una feria que llaman la Feria del Centenario, en 1950, o sea, hace muchos años. En ese momento todos los grandes toros eran importados, eran toros que traían los preparaban. Sin embargo, el gran campeón fue un toro nacional llamado Brujo Rodrigo, R6, y fue el gran campeón, ganándole a todos los toros americanos. Ese toro era criado en el Tolima, en Armero, en la hacienda Brujas, y fue comprado por otro tolimense, por don Guillermo Vélez, para la ganadería en el Guamo, donde produjo extraordinarias crías. Y ahí en adelante, estas ganaderías, pues, unas especialmente, vamos a llamarla Hacienda del Puente, empezó a producir una gran calidad de ganado y empezó a vender toros a los antioqueños, a los costeños, al Valle del Cauca, a los llanos orientales, y tuvo una gran influencia en el mejoramiento. Lo que es importante es
que hoy en día, con esa genética, donde hay pasturas, digamos de Angleton, de Pangola, algunos buenos manejos, digamos, la conversión diaria de gramos es muchísimo más alto. Hay animales 600, 700 gramos diarios y tenemos animales a los 28, antes de los 30 meses, 28 meses, ya novillos terminados. En ganaderías puras, donde hay un manejo adecuado de pasturas, en Angleton, en Pangola o en el mismo puntero, me consta a mí, yo tengo todos los datos, estas ganaderías, las hembras entre 2 y 24 meses ya superan los 400 kilos y los toros en buena condición de potrero están llegando a los 500 kilos. Entonces, pero esto se debe mucho a ganaderos, técnicos y empresarios, muchos de ellos del Tolima. El caso, lo van a nombrar, el caso del doctor Héctor Vidal. El doctor Vidal toda la vida fue un estudioso de cómo alimentar mejor el ganado, cómo nutrirlo mejor, cómo mejorar la selección, y influyó en muchas ganaderías tolimenses, como la ganadería del doctor Rafael Caicedo. Técnicos en el Tolima, el caso del doctor Julio Laya, ha sido de las personas que más ha estudiado y ha impulsado la transferencia de embriones. Hay un dato importante, la Asociación CEU hace una evaluación de los jueces anuales, una calificación. El puntaje más alto el año anterior lo tuvo un tolimense, Juan Peláez, y él es el juez actual de la Exposición Nacional 2020. Él sacó el puntaje más alto. Por Entonces, supuesto, el hijo de Rodrigo Peláez ha ayudado muchísimo en el mejoramiento de la ganadería colombiana. Ha sido otro punto importante. Estas personas que estamos nombrados, especialmente tal vez don Julio Rebolledo y algunos otros, sí hicieron un esfuerzo muy grande en el mejoramiento de las pasturas. Fueron quienes, digamos, involucraron muchísimos de los pastos actuales. Hicieron, usted veía las pasturas de estas personas, pues eran la mayoría en Pangola, asociadas con leguminosas. Hoy en día, fíjense, la producción de heno en el norte del Tolima son henos de excelente calidad, de Climacuna, de Pangola. Esto hizo mucho, pero muchos de esos pastos los trajeron estos ganaderos para mejorar la alimentación de sus ejemplares. Y realmente... Doctor Juan, usted cómo toca un tema que qué bueno que del conocimiento que usted tiene, y pues obviamente las personas que nos están escuchando, pues hoy estamos en la entrevista con el doctor Juan Rueda Gutiérrez, quien es el director del Comité Técnico de Jueces de ASOCEU, que nos está contando todo este tema de la historia, de cómo creció, cómo se generó la ganadería en el Tolima, cómo la ganadería del Tolima aporta a la ganadería nacional y casi que de gran parte de Latinoamérica. Usted menciona el tema genético, pero también está entrando un tema que es crucial y muy importante, y es el tema de la alimentación. Y es como, por más que nosotros traigamos los mejores animales o tengamos los mejores procesos de mejoramiento genética, definitivamente sin comida no se expresa la genética. Qué bueno ese tema que usted está comentando de los pastos que se han traído otrora y que se han adaptado perfectamente a las condiciones tropicales de Colombia. Usted me mencionaba hace ratico 3 pastos muy importantes. Cuéntenos cómo es ese tema de los pastos, para que de alguna manera el mensaje que le dejemos hoy a los ganaderos es que dejen esas modas, porque llega entonces con el respeto de quienes distribuyen o han utilizado las braquiarias o la maralfalfa o todos estos pastos que, si bien es cierto que pues en algunas zonas han dado un buen punto, pues aquí para las condiciones de terreno, como usted lo menciona, para las condiciones agroecológicas, ¿cómo es ese tema de esos pastos? Cuéntenos un poco de eso, doctor Juan. Yo creo que existen diferentes tipos de suelos, ¿no? Hay suelos, digamos, con pH cerca neutros, hay suelos más ácidos, ¿no? Entonces, zonas áreas donde tienen mayor área, digamos, de lluvias, que tienen un régimen de lluvias muy bueno, áreas donde tienen riegos. Digamos, en las zonas del norte del Tolima, con riego, pues todos hemos visto que el Climacuna, el Pangola, el Angleton, se da de excelente calidad, pero necesita agua, necesita cierta calidad de tierras, pero es muy importante esta zona, en el gran volumen de comida que está produciendo, digamos, el volumen de heno en la zona de Armero, en la zona digamos ya hacia Lérida, es altísimo. Usted ve camiones y camiones y camiones de heno que le sirven muchísimo para todas las ganaderías, para todas las lecherías en la sabana,
creo que están vendiendo muchísimo heno para Antioquia. Entonces, yo creo que el área en el país donde mayor producción y calidad de heno hay es en el norte del país, en el norte del Tolima, perdón. Yo creo que ya usted lo ve, usted coge la carretera Armero, Cambao, y el volumen de heno es muy grande, de fincas produciendo heno, acá donde estamos, donde el doctor Perdomo, y lo importante es la calidad de heno que se está produciendo. Te voy a dar un dato. Esta zona de Cambao, usted sabe, es terriblemente seca. Y desgraciadamente el verano se juntó uno con el otro. O sea, este año allá no ha caído en lo que es la zona de Cambao una gota de agua. Llevan no sé cuántos meses, 6, 7 meses, en que no ha llovido absolutamente nada. Entonces, si yo le muestro fotos a usted, parece un desierto. Pero aparte, pues el ganado come es doncello, las semillas del doncello, come por ahí la matica que salga, ¿no? Pero yo le muestro a usted vacas las vacas puras tienen un peso, pues son vacas más grandes, van todas 500 kilos, ¿no es verdad? 400, 500, hasta 550, 600 kilos. Yo le saco a usted, le puedo mostrar fotografías de esas vacas en esa situación, alimentadas básicamente, gracias a Dios, que en esta misma hacienda tienen un área hacia el lado de Armero donde hay riego, donde se produce el heno para estos animales. Y usted ve la condición en ese verano, ese ganado, ¿qué le pasa? Creo que la salvación de eso fue poder producir heno de la misma finca y llevarlo a esta hacienda. No solamente esta hacienda está eso, hay otra finca que vive ganado comercial muy grande, también hay en esa misma zona, la persona siembra muchísimo arroz, pero dejó una parte de su finca para producir heno de pangola. Ese se le da al ganado. Y usted ve la condición de esos ganados por los que no le dan y la diferencia es abismal. Entonces vemos que si usted quiere producir ganado, tiene que nutrirlo. Claro. Sí, y nutrirlo bien. Mire, doctor Juan, cómo usted aborda otro tema también supremamente importante que nosotros acá, infortunadamente, y cuando entra uno a revisar ganaderías, y ganaderías también a veces significativas de inventario, y es un tema respecto al almacenamiento de forrajes. Usted lo está expresando muy bien, o sea, nosotros infortunadamente hemos aprendido, no hemos aprendido a que vienen unas épocas que nosotros llamamos pues invierno y verano, pero pues obviamente cuando hay estaciones es que realmente se denominan así, pero digamos en esas épocas de sequía y en esas épocas de lluvia, de exceso de lluvias, no sabemos complementar un momento con el otro. Y es un error garrafal absolutamente de los ganaderos. Y este es el otro mensaje que podemos dejar precisamente de parte suya con el conocimiento que usted tiene, con el haber visto, por ejemplo, lo que hacen los gringos. Los gringos, uno ve en las películas que tienen allá una casita en donde tienen que guardar el pienso, tienen que guardar el heno para esas épocas críticas. La recomendación es más que obvia, doctor Juan, pero qué bueno que, insisto, que de personajes como usted, con el conocimiento que tiene, le digan a nuestros ganaderos, por favor, guarden comida para esas épocas críticas, ¿cierto? No, tiene que ser. Es una cosa que no aprendimos porque como acá no tenemos tan antiguamente drástica la estación de invierno y verano como tienen en donde hay estaciones, ya sea en el norte o en el sur, nosotros tenemos que aprender a almacenar forraje. Mire lo que está pasando con este verano. Hay gente que me cuenta en Girardot que se juntaron los 2 veranos, o sea, el año pasado y o sea, llevan 6, 8 meses sin agua. Entonces, si nosotros no aprendemos a almacenar forraje, pues todo lo que nos ganamos en la época de lluvia, donde hay abundancia de pasto, pues lo vamos a perder. Ahora, no es solo eso. Recuperar esos animales es muy grande. Poderlos volver a recuperar, eso lleva tiempo. Y hay visto casos de mortandad de animales que no tienen que comer y totalmente, si no se murieron totalmente desnutridos. Volver a eso, se pierde todo el esfuerzo. Entonces, yo pienso que del comité, de las asociaciones de ganado, todos, yo creo que un esfuerzo aquí no se habla sino de genómica y que el mejoramiento genético y que no sé qué, y la comida ¿dónde queda? Entonces sí, mejoramiento y mejoramiento genético, y eso dan conferencias y no sé qué, y la alimentación del ganado, ¿qué? Uno lo ve, es lo que le digo. Aquí es que es muy importante lo que vi estos días aquí en Armero, esto de Cambao. No había una hebra de comida, ya no existe nada. El ganado que se le llevaba todos los días, una persona que iba en su carro, una camioneta, un camión, se le daba su ración de heno a esos animales. Y usted ve la becerrada, ve las vacas,
toda en una condición aceptable. Esos animales se van a hacer servir mucho más rápido, esos terneros no se van a enfermar, esos terneros se van a desarrollar normalmente. Donde no hubo comida, pues no quiero hablar, pero sé de fincas que es un desastre total, se mueren los terneros totalmente desnutridos, y vaya, recupere eso, porque no va a quedar nada en pasto. Entonces, lo que usted dice es fundamental. Nosotros tenemos que aprender a alimentar y nutrir el ganado. Y creo que hay formas. Aquí hay muchas cosas. Hay una cantidad de leguminosas nativas, hay pastos, hay es que trabajar. No nos digamos mentiras. En general, los ganaderos son pésimos agricultores de pastos. Pésimos. Aquí ha habido nada más que yo conozco 2 o 3 fincas de ganaderos que eran agricultores que tenían magníficas pasturas. Fíjate otra cosa. Mira que no solamente en la zona, digamos, arroceras de la meseta, fíjate que ellos también empezaron a lograr formar excelentes hatos de cría. El caso de los Lacerna, de Jaime Lacerna. Jaime hizo un esfuerzo muy grande en esas áreas. Fíjate, las ganaderías que había ahorita en la meseta. El año pasado el doctor Gambino obtuvo el gran campeón nacional. Correcto. Y ellos buscaron la fórmula, buscaron pasturas que estrella, algunos pastos, tal vez no el Pangola o el Ambleton, sino buscaron tipos de pasturas que se dan bien en la meseta y están logrando sacar animales extraordinarios. El caso igual de Dollare. Yo creo que hay, mire, si algo han hecho bien los brasileros, que era el problema que tenían, ellos hablan de que la genética, usted va al Brasil, lo que ellos han mejorado muchísimo es la parte nutricional. En todas no hacen sino investigación de pastos, todos tipos de braquiarias, que para tierras muy ácidas, que para ácidas, que para pastos de no sé cómo, que pánicos, todo lo de los núcleos hoy día, de todas estas, no doy los nombres de esas compañías, pero muchísimas compañías de nutrición, donde dan todo lo de los calf feeding para los terneritos. Ellos lo que han hecho básicamente es mejorar el manejo y la nutrición básicamente. Y su ganado igualmente ha mejorado muchísimo. Claro, pero para que no mejore, tiene que comer. La genética se expresa siempre y cuando haya comida. Claro, sí. Venga, doctor Juan, cuéntenos una cosa. Venga, cambiemos un poquito de tercio. A ver. Usted ha recorrido, yo creo que medio mundo con el tema de ganadería. Debe tener una cantidad de experiencias, una cantidad de anécdotas. ¿Alguna vez en esos trabajos en finca le han pegado algún susto? ¿Alguna vez se le apareció el diablo, la madremonte? Hemos hablado, por ejemplo, con don Eduardo Lluela, que tuvimos la oportunidad hace 8 días de charlar, y él, pues, teniendo la finca allá en Purificación a las orillas del río Magdalena, nos contaba unas historias del tema del muán, de cómo tenía que llevarle cigarrillos para que lo dejara pescar. Ojo con las niñas, que no se vayan para el río, porque si no se las lleva el muán. ¿Alguna vez le han pegado un susto? ¿Por ahí se les ha parecido la bruja? ¿Alguna cosa así por el estilo? No, la verdad no. No, sustos de otro estilo, digámoslo, por decir, en algunas haciendas que usted entraba, digamos, a la habitación y previa y se encontraba una talla X ahí, eso sí me pasó. Sí, ese sí me asusta. Y le tocó uno varias, había zonas, sí, desgraciadamente hay áreas donde hay mucha culebra, sí me pasó 2 o 3 veces, pero no, lo de estos otros, no. Y digamos sustos de, gracias a Dios, ¿no? Con la parte de la violencia sabe que no, nunca, pues uno hubo en áreas también donde era, pero cuando me tocó estar no se presentó. No le tocó, afortunadamente. Sí, porque sí, lo que hablamos, por ejemplo, con doña Elvira, estando usted pues ahí de vecinos de los Sole, doña Elvira pues también nos contaba una serie de historias, el tema de toda esta cultura que infortunadamente se ha perdido. Don Eduardo nos echaba un cuento buenísimo hace 8 días, que alguna vez discutía con unos sacerdotes y les decía que ellos eran los culpables por los cuales habíamos perdido los valores. Póngale cuidado. Y es que en el momento en que la iglesia acaba con el diablo, se perdió el miedo. Y en el momento en que se pierde el miedo, pues se pierden absolutamente los valores, se pierde el respeto, porque en el momento en que uno lo amenaza de chiquito, si no vaya a hacer eso, se lo carga el diablo, se lo va a cargar el coco. Entonces, decía don Eduardo que la iglesia había sido la culpable de que matando al diablo se nos había acabado todo el respeto. Es una historia muy jocosa y muy graciosa. Sí. Sí. Ahora, ¿qué te iba a decir? No, digámoslo, uno sí se acuerda muchísimas de cosas, digamos, del Tolima, digamos, recuerdo de las primeras veces que uno llegó al Tolima, ¿no? Generalmente yo fui a haciendas, ¿no? Y le impresionaba a uno el tamaño de los pastos.
porque usted en Bogotá nunca ve los pastos, digamos el pasto India, tamaño de los árboles, los ríos, ¿no? A uno lo impresionaban muchísimo. Y realmente no, así cosas de sustos, de cosas de uno desagradables, pues lo que le digo, pero eso son cosas también naturales, que bueno, que una culebra, una cosa así, pero no sustos de eso otro. Pero sí acá son muy en el Tolima, muy de esas leyendas, ¿no? Sí uno de niños sí oía que hablaban mucho de eso, sí. Sí, Sí, señor. otro punto importante, sabes que es clave, ya me tocó muy de cerca lo de la avalancha de Armero, tanto que hablábamos con el doctor Perdomo y al día siguiente de la avalancha yo me vine con él, porque pues había unas personas, hasta había un familiar mío y había unas personas en el puente pues muy allegadas a mí, muy amigos. Y nos tocó con Nacho pues ayudar mucho aquí, le ayudamos a los del puente a sacar todos esos ganados, todo, y fue una cosa increíble, ¿no? Pues, lo que es increíble es que después de ver eso, cómo quedó destruido todo, la dificultad, pues ver hoy en día cómo está otra vez esa zona totalmente produciendo arroz o produciendo heno o produciendo ganado, pero la capacidad pues los empresarios del Tolima, ¿no? De volver a levantar las cosas. De la Porque eso quedó, resiliencia. nos tocó con él, eso era terrible. Además la incapacidad para poder hacer algo, porque no se podía hacer nada, eso era una cosa de azar horrible. Y sin embargo, mire, va usted hoy en día otra vez los circuitos de riego, otra vez una cantidad de trabajo, ¿no es verdad? Los que han cultivado en arroz, en algodón, en henos, que estamos hablando, ¿no? Y en ganadería. Entonces, sí, como dicen los sociólogos, el concepto de resiliencia en general en el Tolima, por supuesto, pues es muy fuerte. Tenemos igual que, por supuesto, pues la mayoría de los seres humanos tenemos esa capacidad de sobreponernos a esa situación. Yo ahora quiero, en la pregunta final, yo quiero que abordemos cómo va a ver usted o cómo está viendo usted, pues referente obviamente a la situación de pandemia y lo cual nos ha obligado a reinventarnos. Parte de este ejercicio precisamente que estamos haciendo hoy, doctor Juan, es eso, es mostrarle pues a través de redes a los ganaderos, a las personas, contarles todas esas historias. Nosotros hemos definido este tema de las historias de Ultrafinca y a propósito pues hoy tenemos a comentarle a los que se están escuchando, tenemos hoy al doctor Juan Rueda Gutiérrez, que es un ganadero, es un juez, es el director actualmente del Comité Técnico de Jueces de Asoceu y nos está contando todas esas historias de cómo se pobló la ganadería bovina en el Tolima, cómo aportó la ganadería en Tolima a la construcción de la ganadería bovina del país. Retomemos nuevamente esos temas, doctor Juan, y sigamos enrumbándonos a ver en esa historia preciosa que usted nos está contando de cómo esas ganaderías importantes han ayudado a la construcción de esa ganadería en el país. Usted ha sido un actor y ha sido también un espectador muy importante y ha ayudado a construir esa historia de la ganadería en el país. Hay unas ganaderías muy importantes en el departamento del Tolima. Continuemos precisamente contando cómo vio usted ese tema de primera mano, la importación de esos animales de Texas, de Estados Unidos, y la que ayudó precisamente a montar toda esta ganadería en el departamento del Tolima. Mira, es importante porque importar ganado en la década del 40 y 50, pues traer un toro desde Texas no era fácil. Sin embargo, esta gente, muchos de ellos, algunos toros, yo creo que esos llegaron a Barranquilla, los subieron por los barcos de ganado a Dorada y luego los trajeron acá. Otros llegaron, entiendo que al aeropuerto Mariquita, tanto que un toro muy importante, compraba un toro con muy buena genealogía y todo, muy buena, se mató ahí, se voló, se salió del camión o algo así, pero digámoslo, ya en la década finales del 40, pues, Brujas trae un toro muy importante, el toro Rodrigo Manso, que era un toro nieto del toro Manso, ¿no? Que fue el toro más importante, fundador de la raza Brahman. Ese toro tuvo una gran influencia en esa ganadería. Y ya en la década del 50 hay una importación masiva de ejemplares. Este señor, Francisco Pinzón, es muy importante. Él tenía la finca yo creo que era en San Luis, en el Guamo. La ganadería se llamaba Chipalo. Él forma un hato ganadero que es fundamental. Muchas de los vientres que él produce van a ganaderías muy importantes. El caso de la ganadería Peñas Blancas, importa un toro llamado Quile de Manso, toro extraordinario. Ese toro influye no solamente en las ganaderías del Tolima,
sino influye grandemente en ganaderías del Valle y Santander. O sea, la hacienda del Puente trae una vaca Armanda, trae el toro Víctor, produce el toro Mario. Es un toro, esa sangre se influye muchísimo. Más tarde, Jaime La Serna importa varios toros de la línea Imperator para su ganadería en Cauchitos, que influyen grandemente en la ganadería colombiana. O sea, muchos. Es importante nombrar un ganadero, es tolimense de pura cepa, don Ángel Martínez. Por Ángel Martínez era un campesino, cuando uno ve un campesino, una persona que montaba divinamente a caballo, que sabía enlazar, que sabía curar un ternero, y monta una ganadería en Armero, extraordinaria. Muchos de sus toros, un toro Calibío Mariscal, él lo vende a Santander y tiene una gran influencia en los Santanderes, que todos sabemos han producido grandes cantidades de ganado. Mire, es difícil hablar de lo que ha sucedido en las ganaderías, pero la influencia, lo que pasa es que en un momento dado, como se cerraron las importaciones, pero usted sabe, digamos, con Venezuela siempre hay un contacto, la influencia de los ganados tolimenses en las ganaderías venezolanas es altísima. Bueno, y yo no sé si le conté lo que me pasó en Brasil, que en una conferencia que me tocó. Yo la verdad me sentí muy orgulloso. Yo fui al Brasil hace, no recuerdo, 15, 20 años. Me invitaron a dar una conferencia de una ganadería, pues estaban fundando una ganadería Brahman muy importante, esta firma Andrade Gutiérrez, una firma gigantesca en ingeniería. Bueno, yo llegué allá, llevé mi conferencia. Bueno, pensé que era esto. Cuando yo vi que eso llegaba gente, y me decían ahí de la compañía, hombre, Camino nos acompaña hasta el aeropuerto, y llegaban, como esto en Brasil, jets privados que venían de Sao Paulo, de Río, empresarios muy grandes. Y bueno, hubo la conferencia. Me sorprendió que la persona, la directora de calidad, de la calidad de exportación de carne en Brasil, mostró los cruzamientos. Y al Brahman le iba divinamente con el origen miércoles. Pero, bueno, siquiera porque aquí ellos son cerrados a sus ganados, pero querían saber del Brahman. Bueno, yo vi mi conferencia de Brahman, me preguntaron muchas cosas. Había unas personas que se ve que conocían mucho de ganado, preguntaban cosas muy importantes, la calidad de la pezuña del Brahman, la conformación del prepucio. Bueno, y fuimos a un almuerzo, que no sé, debiera haber como 200 personas, y empezaron a mostrar unas vacas que habían traído de Paraguay Brahman, pues la verdad fenotípicamente muy regulares, ¿no? Bueno, yo las veía, pues sí, pues como ellos están empezando, entonces les había gustado mucho lo que se le habíamos mostrado del Brahman colombiano, la historia, cómo se había formado, lo que estamos hablando hoy. Se les mostraron todos los toros, se les mostró las ganancias diarias que nosotros teníamos de estudio de ejemplares, ¿no? Los intervalos interpartos, bueno, lo que era la producción del ganado, y quedaron muy interesados. Cuando de pronto, yo no sé, yo empecé a ver salir unas vacas totalmente distintas a las que han mostrado, unas vacas muy bien conformadas, muy, muy atractivas, más vacas. Bueno, entonces yo le pregunté a uno de ellos, dígame una cosa, estas vacas, ¿por qué tan distintas a estas? Entonces me dijo, no, mire, estas vacas acaban de llegar, las trajimos del Paraguay, pero estas vacas son todas de origen argentino. Así, de origen argentino. Y mire, ¿por qué no me muestran la genealogía? Y empiezan todas nietas, bisnietas, hijas de las vacas colombianas que habían exportado en el 70. Entonces yo les empecé a mostrar, pero no puede ser. Y tanto fue, ¡pum! Al mes llegó aquí un jet privado de esos a ver ganados. No se pudo hacer la exportación por todas esas cosas que usted conoce de los protocolos. Pero los tipos quedaron impresionados de cuando vinieron de ver la calidad de ganado colombiano. Y tengo que decirlo, muchos del ganado colombiano, esa calidad, la conversión diaria, la fertilidad, la eficiencia de adaptarse a cualquier medio. Lo que vemos en Cambao de esas vacas es porque son capaces. Usted pone cualquier otro animal ahí y se muere. Son muy fuertes, son animales que tienen que aguantar todo el día hasta que sepa que llega el heno, y usted la ve la vaca con su ternerito al lado intacto, mosca, garrapata, vampiro, todo, animales. Eso fue lo que se logró crear de un ganado colombiano Brahman, que es lo que tenemos que lograr mantener, o sea, no perder esa esencia, que son animales que soportan cualquier medio, cualquier dificultad. Y eso fue lo que les más disgustó a ellos. Y eso se debe mucho a muchas ganaderías tolimenses.
Increíble cómo 30 años después viene usted a encontrar toda esa genealogía en semejante vuelta, llegando a Argentina, Paraguay, luego subir a Brasil. Pero qué bueno, ¿verdad?, de ver esto. Mire, le cuento otro dato importante. Hace 2 años doctor Juan, hágale. fuimos a ver a Mato Grosso. Pues es muy interesante lo de Brasil, pero lo que le digo, usted va a Mato Grosso, impresionante. Pero uno donde ve que realmente mejoran es en las pasturas y en los núcleos para los terneros. O sea, ellos han trabajado muchísimo la parte, creo que en Brapa invierte en investigación de pastos, una cifra. Entonces, claro, todo mejora, pero lo chistoso, estábamos, bueno, una cola en el avión para volver a Sao Paulo, y había un señor con un sombrerito, y nosotros quedamos en la última fila, y yo no sé por qué quedé al lado yo del señor, pero yo el señor no tenía ni idea de que, bueno, pues de pronto él me dijo, señor, ¿usted de dónde es? Pues yo que no hablábamos español. No, yo soy colombiano. Entonces, y usted, no, pues yo trabajo con ganado mío, no, yo también. Entonces yo le dije, no, usted, pues miren, en Mato Grosso son 30 millones de cabezas y yo creo que 29,999 son todas Nelore. Todo allá en Nelore, todo. Sí, sí, sí. Y me dice el señor, no, es que yo soy creador de Brahman. Y dije, no, pero ¿cómo va a ser un creador de Brahman? Me dio acá en esta. Sí, claro, y tengo una vaca de origen colombiana. Casi me muero de la risa, me dijo. Hombre, y no tengo la foto acá, me dijo para mostrársela. Y dije, no, ¿y cómo le salió? Excelente, me dijo. Sí. Es definitivo. El tema de las razas cebuinas, lógicamente, y pues de acuerdo a donde provienen ellas, pues obviamente vienen de la zona de África, una zona compleja, como usted la ha contado. De pronto allá rezan un poquito más o rezan un poquito más aquí en la zona de Cambao. Ahí vamos a mirar a ver, porque en ambas partes, en ambas zonas son desérticas. Le faltará hacer más misas de rogativas para que llueva. Pero hay un tema muy importante, doctor Juan. Usted me comentaba, por ejemplo, y lo he escuchado pues, de muchas personas, cómo hace unos 30, 40 años nuestra ganadería tenía mucho de Bos Taurus. Es decir, teníamos mucho de pardo suizo, teníamos un enfoque más hacia esa parte, hasta cuando pues, personas como usted y todos los personajes que usted ha nombrado, pues vieron que los animales, las razas que mejor se están adaptadas para nuestras condiciones de trópico, que es lo que no hemos podido entender, obviamente pues terminaron siendo a través de esta razas cebuinas. Pero usted mencionaba, por ejemplo, el tema de pardo suizo. ¿Qué ejercicios de esos usted vio? Hubo uno que nos contó don Eduardo Joel hace 15 días, también muy simpático, porque también dijo lo mismo, dijo, trae unas hembras creo que fue de Estados Unidos, hizo una importación también de pardo suizo, y pues obviamente esos pobres animales se lo pasaban en el río, porque pues con los fríos de purificación de 30 grados, pues es muy complejo, ¿cierto? Que esas historias que usted vio, dijo, venga, mire, aquí estamos en el lugar equivocado. No, mire, yo creo que acá llegaron toda clase de razas. La versión, mire, hace Julio Rebolledo, el de la Hacienda del Puente, no solo fue un muy extraordinario creador de cebú Brahman, sino tuvo magníficos Santa Gertrudis y Charolais. Entonces yo veía en las revistas, oiga, no, que el toro Charolais del Puente, que el toro Santa Gertrudis, y ya muchos años después yo le pregunté, dígame una vaina, ¿y usted por qué acabó con el Charolais Santa Gertrudis? Me dijo, ¿por qué no? Porque no, primero no los compraba nadie, y segundo que todos se morían, o sea, no aguantaban esto. Y está en una zona donde hay pangola y hay ángeles, pero es que es muy distinto esto de armero a lo de Cambao. Ahora, nosotros hablamos de Cambao, pero es que váyase de Cambao para abajo, hacia Honda, coja todas esas sabanas de Bolívar, Gamarra, todo. Allá los veranos son terribles y las temperaturas son altísimas. Entonces, la gente tiene que entender, toca buscar un animal que soporte eso, que sea capaz de vivir en eso y reproducirse y ser eficiente. Y pues hay que decirlo, si no hay las razas cebuinas en esas zonas, no subsiste. Usted ha visto la cantidad de razas que se han involucrado. ¿Qué pasó con el pardo suizo? En muchas áreas, usted se acuerda, en la década del 60 y 70, muchas de las lecherías en tierra caliente eran pardo suizo con cebú Brahman, media sangre, 3/4. Y usted ve en Girardot hay ganaderías extraordinarias de cebú por pardo, ¿no? Pero tiene siempre que tener cierto porcentaje de sangre cebú. Yo creo que pues, las personas que trajeron el ganado cebú a Colombia, pues fue un acierto, porque es que cada día es que hay una parte, no es solo la temperatura, el problema de garrapata, de mosca, es que llega donde las moscas es muy fuerte, y eso no lo aguanta sino el cebú.
Mire, Claro. es que lo ve uno en esas zonas, digamos, mire el problema del vampiro ahora, eso es terrible. Entonces son animales que tienen que ser muy fuertes y comer en situaciones difíciles, lograr soportar eso. Pero la parte más importante me parece a mí en la ganadería, que nosotros en la ganadería tenemos que hacer un esfuerzo. Creo que sobre eso debe haber 1000 conferencias más. ¿Cómo vamos a nutrir nuestro ganado? ¿Cómo lo vamos a alimentar? Esa parte que usted dijo me parece, y ese es el éxito de la ganadería en Brasil, a mi modo de ver. Ellos hicieron un esfuerzo inmenso en buscar el pasto, no importa, sí, que en las tierras, pero buscar una forma de poder alimentar mejor su ganado. Yo creo que nos ha faltado un poco más de unión, buscando, digamos, no buscando culpables para nada, no buscando culpables, sino buscando precisamente a ver de aquí hacia arriba, aquí en adelante, qué podemos hacer para seguir mejorando. De pronto nos ha faltado, y eso lo hemos criticado en muchas ocasiones desde el Comité de Ganaderos del Tolima, la falta de articulación, el teléfono roto, si se pudiera decir, entre esos centros de investigación. Embrapa en Brasil es un ejemplo espectacular. Qué bueno fuera que nosotros pudiéramos tener mucho más comunicación directa con los centros de investigación, con las universidades, pero lo hemos dicho siempre, o sea, a veces al ganadero le da miedo ir a un centro de investigación porque pues lo van a ver de pronto como él se va a sentir de pronto opacado, y a la misma vez, y lo digo con mucho respeto de los investigadores, muchas veces ven al ganadero como que, ¿será que ese señor me va a entender? ¿No me va a entender? Entonces, donde nosotros logremos articular esas dos situaciones, volver a conectar y enchufar ese teléfono, con toda seguridad ese éxito se dará mucho mejor. Yo quiero preguntarle otra cosa, doctor Juan. Usted, me imagino, ha recorrido la ceja y la mesa Sí. con todo lo que tiene que ver con ferias, usted obviamente con los juzgamientos en donde habrá prestado sus servicios, sus conocimientos. ¿Cuáles son las ferias, o tal vez tenga en mente una feria que usted la lleve en el corazón, o que diga, venga, mire, aquí casi me mata un animal porque me apoyó, me llevó por delante? ¿Cuál de todas esas ferias a usted le ha tocado más la fibra honda en todos estos años como profesional? No, personalmente, mira, primero que todo yo conocí el cebú en el Tolima, en la hacienda Saldaña. Era una ganadería también en la década del 50. Tuvo que ver muchísimo con los mismos ganados de origen de Peñas Blancas y El Puente. Es a ver una sociedad con los señores Boschel y mi familia, y ahí me tocó conocer el cebú, y ahí fue que conocí el pasto India y el pasto Pangola y los árboles y los ríos, todo. Y siempre le he tenido mucho cariño, digamos, si tuve la oportunidad de la primera exposición nacional que me tocó buscar, la feria que más cariño pues me parece que ha sido muy importante para el país, la feria exposición de Girardot. Girardot, del 48 como hasta el 64, todos los años se hacía la nacional de cebú, era en la ciudad de Girardot. Y Girardot ha sido, pues ha sido muy importante para la ganadería nacional. A mí la feria que pues más cariño le tengo es Girardot. Que me haya sucedido en una exposición en Medellín, una vez por darle una palmada a una vaca por premiarla, me gané mi buena patada. Me tocó suspender el juzgamiento, pues al día siguiente lo puedo juzgar. Pero Girardot ha sido una feria, pues tiene una tradición enorme. Creo que Muy muchas de las ganaderías que hemos hablado, sus triunfos fueron en Girardot, sí señor. Sí, muy de acuerdo, sí. Y muy vinculada al Tolima, ¿no? Claro, Sí. claro, no. Cuando nosotros hablamos pues de Girardot, hablamos del Tolima, del Huila, recuerde, doctor Juan, que nosotros hablamos siempre del Gran Tolima o del Tolima Grande. Claro. Eso, porque tenemos una cultura idéntica, tenemos una cultura muy similar en todo Claro. del río Magdalena. Nos gustan las mismas achiras, nos gustan los mismos bizcochos, nos gustan las mismas calentanas, nos gustan esas mismas calentanas a nosotros. Entonces compartimos, claro, de acuerdo. Compartimos muchísimo de esa cultura. Una pregunta muy concreta. ¿Usted se iría por una criolla o se iría por una... No le escucho. Le repito la pregunta, doctor Juan. ¿Usted se iría por una criolla o se iría por una importada? ¿Por dónde se iría? Parece que tenemos un poquito de problemas en el audio. ¿Me escuchó o no? ¿Sí me escuchó la pregunta, doctor Juan? Bueno, aquí infortunadamente, señoras y señores, pues tenemos ya retomamos, ¿cierto, doctor Juan? ¿Retomamos ya? ¿Usted? ¿Cómo? Ahora sí.
Ahora sí. ¿Cómo? Es que si se nos pierden a veces los baches, este tema de la tecnología, por favor les pedimos a la audiencia que nos entiendan que el tema tecnológico no es sencillo. Yo le preguntaba muy concretamente, ¿usted se iría por una criolla o se iría por una importada? No, no se escucha. El tema de sonido infortunadamente nos juega una mala pasada, pero básicamente, ¿a usted qué le gusta más? ¿Qué le agrada más? ¿La genética criolla o la genética importada? No, hoy en día creo que Colombia tiene toda la capacidad para tener quien, pues todas tienen origen de, pues que fue americano, ¿no? En los Estados Unidos. Pero pienso que hoy día en Colombia hay una, digamos, hay unas líneas genéticas de ganado colombiano, se braman, extraordinarias. Y, no, y estamos tratando en muchas fincas de implementarlas, digamos, de conservarlas primero y multiplicarlas. Hay líneas americanas, pero pienso que Colombia está produciendo. Es que lástima no poder demostrar, pero un día ya 6, 7 de líneas de sangre extraordinarias. Ok, ok. Doctor Juan, ya cerrando nuestro programa, ¿cómo ve usted la ganadería en este momento, en esta situación crítica, pues respecto al tema del COVID? ¿Cómo ve usted a futuro el tema ganadero, el tema de producción de carne, el tema de producción de leche? ¿Qué recomendación le dejaría a los empresarios ganaderos del departamento del Tolima? Oh, yo creo que hay un gran futuro, ¿no es verdad? Yo pienso que Bueno, infortunadamente tenemos unos baches en el Internet. Por favor, entiéndanos la situación pues, por la cual en este momento estamos. Vamos a ver si retomamos el no audio. fue que se Se nos cortó un momentico, Juan. fue, pero ya volvió, mire, pero volvió a poquito. Ya, sí, señor, Pero sí. no, ahí se ha logrado. Es que se hizo así, es que se va. Sí, 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 ya que lo se va, retomamos. pero no, pero se ha podido bien. Ya estamos bien. No, dices lo del futuro de la ganadería. Sí, No, yo señor. creo que el futuro de la ganadería, tanto en el Tolima como en Colombia, es muy promisorio. Yo pienso que algún día tenemos que lograr que se logren los protocolos sanitarios con todos estos países de Centroamérica y Sudamérica para poder exportar genética. Todos ellos están muy interesados. Y miren, a pesar de la pandemia y esto que estás haciendo, la gente está vendiendo sus animales, hombre, hay una filmación, mire que este toro, pero y se han seguido los, desde yo veo que siguen vendiendo los toros, las novillas, la gente pregunta, que manda el termo de semen. Va a haber otros sistemas, pero veo que hay mucho interés en la cría de ganado de carne en Colombia. Según pues las perspectivas de los economistas del sector agrícola dicen, Colombia puede ser un muy buen exportador de carne, ¿no? Un buen exportador de genética, de ganado de carne, pues entonces yo que la verdad creo que hay un futuro muy bueno. Tenemos mucho con qué trabajar y con qué salir adelante. Y con toda seguridad, doctor Juan, con personas como usted, por supuesto, que nos van a seguir orientando, pues ojalá la ganadería repunte y la ganadería siga su senda pues, de producción de carne, producción de leche. Agradecerle, ¿verdad, doctor Juan, a quienes nos han escuchado durante toda la mañana del día de hoy en esta entrevista con el doctor Juan Rueda Gutiérrez, quien es el coordinador de los jueces en ASOCEU, una persona que ha trasegado el tema de la ganadería, ha contribuido con su conocimiento pues, a la construcción y nos ha contado todas las historias de cómo la ganadería del departamento del Tolima apoyó y ayudó en la construcción de la ganadería en el país. Doctor Juan, a usted muchísimas gracias, muy, muy amable por permitirnos compartir su conocimiento, todas esas historias muy bonitas que tiene usted para el sector ganadero. No, muchas gracias a usted. Y para terminar, quisiera, ya que usted habló del Tolima Grande, sí recordar que muchos ganaderos del Huila, nombrarle el doctor Rafael Borrero, Claro, don Oliverio Lara, por Eugenio supuesto. Ferro y muchos otros más, fueron importantísimos también en el desarrollo de la ganadería nacional. A usted muy agradecido, al doctor Perdomo por darme esta oportunidad de la charla y ha sido muy agradable y con mucho gusto cuando
pues, el día que quiera podemos mostrar unos videos de lo que ha sido la ganadería nacional en Colombia. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias, doctor Juan, a todas las personas que nos han visto aquí a través de las redes del Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que esta misma entrevista va a quedar en el canal de YouTube del Comité de Ganaderos del Tolima. Entran al canal de YouTube, le dicen me gusta porque la entrevista con el doctor Juan está muy chévere y se suscriben a nuestro canal. Muchísimas gracias, doctor Juan. Un abrazo para usted y muchas gracias por su tiempo. A todos, un muy feliz día. A ustedes. Un abrazo. Gracias, doctor Juan. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo.